Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo Alexandro Bobadilla, tu psicopedagogo, y hoy voy a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que para mí deberían ser algunas actividades que deberían hacer los estudiantes universitarios al momento de las vacaciones. Porque las vacaciones, si bien son un periodo de pausa entre cursada y cursada, en realidad un estudiante universitario nunca se toma vacaciones, constantemente está aprendiendo. Pero tenemos que tener esta predisposición para el aprendizaje de una manera que no interfiera con nuestra vida y también de una manera en que podamos disfrutar de nuestro tiempo y al mismo tiempo o al mismo momento poder ser productivos con respecto a nuestro propósito y con respecto a lo que nosotros queremos lograr durante ese año académico. Una de las cosas que yo siempre propongo es pensar esos interludios de tiempo de las vacaciones como un periodo también para reforzar aprendizajes y para poder empezar a prepararnos para el año académico que va a comenzar. Esto obviamente va a variar dependiendo de si estamos hablando de alguien que está comenzando la universidad o de alguien que efectivamente tiene que continuar su carrera universitaria durante este año. Pero aquí tengo algunos tips que me parecen importantes que los pudieras empezar a implementar o al menos a considerar si estás vacacionando actualmente o si no estás cursando, porque me parece que podrían ayudarte a acelerar tu proceso de aprendizaje y también a posibilitar entender tu carrera de un modo distinto y también aprender mucho más rápidamente y mucho mejor para tener un, entre comillas, éxito académico. Bien, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es organizar nuestro año de cursada, ¿sí? Durante el periodo de vacaciones nosotros deberíamos organizar nuestro año de cursada, pensar en qué materias vamos a priorizar ese año, porque no necesariamente vamos a cursar todas esas materias, o tal vez sí, pero hay materias que siempre son troncales y materias que van a definir nuestro año académico. Entonces, ¿qué materias van a ser esas prioritarias? Generalmente lo que yo aconsejo es sentarnos con el programa académico completo, con las materias para cursar en nuestra carrera completa y empezar a ver, si estamos en segundo año, a ver cuáles son las materias troncales que sí o sí tengo que cursar y aprobar y regularizar para poder seguir avanzando en mi carrera. Lo mismo si estoy en primer año, si voy a ingresar. Algo que no le dicen a los estudiantes de primer año es que deberían agarrar ese programa de materias completas de su carrera y empezar a ver cuáles son las materias troncales de su primer cuatrimestre para enfocarse en esas, obviamente las otras también, pero esas son las prioritarias que le van a permitir avanzar hacia los siguientes cuatrimestres y hacia los siguientes años en su carrera. Eso es muy importante de hacer. ¿Y qué actividades pueden influenciar en mi cursada también? Empezar a prepararnos para eso. Y podemos impulsar nuestra futura carrera ya también en el periodo de vacaciones tomando cursos. Por ejemplo, si yo sé que al recibirme en mi carrera voy a necesitar un curso específico o quiero andar en un tema específico o quiero dedicarme a un campo particular del conocimiento, sería importante tomar un curso de determinado temario en donde me permita ampliar esa perspectiva laboral que voy a buscar con mi carrera una vez finalizada. Entonces, ya pensar nuestras vacaciones como un periodo de optimización de nuestra futura carrera o de nuestro futuro ejercicio laboral nos va a permitir también ir pensando en qué vamos a poner en ese currículum para nuestro primer puesto laboral ya como profesionales titulados, ¿no? Entonces las vacaciones sirven para eso también. Asistir a encuentros, tener hobbies, pasatiempos que nos permitan de vuelta incrementar ese capital cultural que tiene que ver con nuestra carrera, con lo que nosotros vamos a poder hacer, con lo que nosotros queremos o quisiéramos hacer en el futuro con nuestra carrera, esta que a lo mejor estamos comenzando. Después también revisar los programas en profundidad. Las vacaciones son un muy buen momento para parar con la vorágine de lo que es una carrera convencional en donde en el día a día, en la cursada, muchas veces no tenemos tiempo para poder sentarnos y revisar la bibliografía en profundidad, revisar temas que a nosotros particularmente nos interesan y que a lo mejor van a tener un impacto muy importante en la forma en la que vamos a luego practicar nuestra carrera. Entonces es importante tomarse las vacaciones también para revisar esos programas en profundidad. Y finalmente, una de las cosas más habituales que deberían realizar los estudiantes universitarios
es preparar los exámenes finales, ¿no? Si ya estamos en segundo, en tercer año o incluso desde primer año, deberíamos adquirir la mentalidad y la disciplina para poder pensar los periodos entre clases de vacaciones como un periodo de aprendizaje, ¿sí? De estudio y de aprendizaje y de organización. Pero tener esa predisposición para preparar los finales no implica, y acá voy a hacer una salvedad muy importante, porque no implica un máximo esfuerzo ni un mínimo esfuerzo, implica una postura en donde nosotros podamos conseguir resultados, pero que no tenga un impacto en nuestra motivación o en nuestro sentido del propósito. Más que nada nuestra motivación del para qué lo hacemos. Me voy a explicar mejor. Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, en la transición de un año al otro, y en esta mentalidad clásica de las vacaciones son para solamente divertirme, lo único que voy a hacer es divertirme, después tienen el equivalente a lo que es una recaída en los drogadictos. Vuelvo a explicarme. ¿Qué significa esto? Las vacaciones no son un momento de puro placer en el sentido estricto o en el sentido laboral, en donde deberíamos desligarnos de todo lo que nosotros estamos haciendo, en el sentido académico. Es decir, no podemos pasar de 0 a 100 de un día para el otro, cortar toda una rutina vacacional en donde estuvimos básicamente viajando, disfrutando de hobbies, de pasatiempos, de nuestro tiempo libre, como si fuese que nunca hemos cursado una carrera universitaria o de que nunca más lo vamos a hacer. Pasar de 0 a 100 y hacer una interrupción tan brusca en las vacaciones o en ese periodo cuasi paradisíaco de lo que significa vacacionar, es lo que finalmente tiene un impacto luego en la motivación para sentarnos a estudiar o en el sentido del propósito. De hecho, el impacto es mínimo cuando el sentido del propósito está alineado con lo que hacemos todos los días. De esto voy a hablar largo y tendido durante este año porque tiene un impacto muy fuerte y no son términos equivalentes motivación y sentido del propósito. Sin embargo, van aliados en algunos casos, como por ejemplo si un estudiante tiene realmente un compromiso con su carrera, con lo que está teniendo como propósito para su vida, y su carrera es un elemento muy importante en esa vida que está construyendo, entonces el periodo vacacional no va a tener que ver necesariamente con abandonar toda su carrera o poner en pausa su carrera de manera brusca, sino que lo que vamos a tratar de hacer una persona o un estudiante con sentido del propósito, lo que busca hacer es conciliar los momentos de estudio y aprendizaje de su carrera, el estudio académico obligatorio, digamos, de su carrera, con sus momentos de disfrute. Esa es la diferencia más importante entre las personas que pueden conciliar su tiempo académico o el tiempo de las vacaciones con su sentido del propósito académico, que no es lo mismo que tener la mentalidad de, bueno, me voy de vacaciones, me olvido de mi carrera, no tomo nunca más los apuntes, no los voy a leer, la bibliografía tampoco, no voy a revisar el programa, que pase lo que tenga que pasar y yo el, no sé, 1 de marzo recién vuelvo a agarrar mis apuntes. Esa mentalidad es la que va a traer muchos problemas porque alguien que disocia su carrera, sus objetivos académicos y sus objetivos de vida y sus momentos de vida y su tiempo en el sentido molecular de mi día a día, esa persona va a tener grandes probabilidades de resentir el impacto negativo de las consecuencias que lleva la falta de disciplina, la falta de hábitos, la procrastinación y otros elementos que impactan negativamente en lo que yo llamo la resiliencia académica. Pero bueno, sobre esto vamos a hablar más frecuentemente en este canal. Simplemente este era un video para poder pensarnos a nosotros mismos o los estudiantes de cómo queremos transitar los periodos vacacionales y cuál es el sentido de las vacaciones. En realidad el sentido es administrativo, pero nosotros somos aprendices constantemente. Y si elegimos la carrera de ingeniería, de medicina, de psicología, la carrera de educación, lo que sea que hayamos elegido, lo elegimos porque sentimos un profundo placer. Por eso que vamos a poder realizar de ahora en adelante y que va a definir buena parte de nuestra vida como aprendices, ¿sí? Porque antes que nada somos aprendices,
somos estudiantes, somos personas que estamos en constante mejora y no vemos solamente esto como algo estrictamente laboral, estrictamente académico en el sentido de que estamos obligados a estudiar, sino que tenemos que poder disfrutar de todos y cada uno de los momentos, incluso cuando estamos de vacaciones o incluso, bueno, en otras ocasiones que no son tan agradables, pero este sentido del propósito es lo que va a atravesar a todo lo que nosotros hagamos en el día a día. Y a esto me refería con esta mentalidad de pasar del 0 a 100 y las consecuencias negativas que puede llegar a tener en nosotros. Si eres un estudiante, yo te recomiendo esto, que tengas una mentalidad de un aprendizaje constante, que te tomes las pausas que implican o que posibilitan las vacaciones como un proceso para poder revisar más profundamente y poder solidificar profundamente aquellos aspectos que durante la cursada no pudiste hacer. Aprender es un proceso constante. Estudiar, como la palabra lo asociamos más a la obligación o más a el tener que hacer, a veces implica un esfuerzo, pero si nosotros entendemos que nuestro sentido del propósito y nuestra carrera van alineados y que realmente disfrutamos del aprendizaje de esas materias de ingeniería, de esas materias de medicina, de esas materias que tienen que ver con lo que nosotros elegimos voluntariamente para el resto de nuestras vidas, se va a hacer mucho más fácil. Entonces las vacaciones deben entenderse de esta forma y deben poder pensarse, si eres un estudiante universitario, como otro momento más de aprendizaje, sin embargo, con tiempos, motivaciones e intereses que se van a mezclar mucho más y sobre los cuales vas a tener mucha más libertad y mucho más control que en el diario andar de la cursada académica convencional durante el año académico. Bien, si te gustó este tema y si crees que esto te sirve, me gustaría que lo compartieras con tus amigos y con tus pares estudiantes, porque creo yo que estas cosas no se hablan y son trascendentales. Desde el punto de vista psicopedagógico, el aprendizaje tiene que representar disfrute, pero tampoco las vacaciones como un disfrute absoluto y como un lugar paradisíaco del dejar de hacer son tampoco saludables en el sentido de un aprendizaje constante. Mi nombre es Alexandro Bobadilla. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Nos vemos en un próximo video.